Recientemente, en el podcast de Jordi Wild, el youtuber, zoólogo y biólogo Mario de Wonder expresó que los seres humanos somos monógamos por naturaleza. Que ha habido grupos monógamos toda la historia. Entonces, es verdad que cuando hay, lo mismo que con la homosexualidad, cuando aparece tanta monogamia, podemos empezar a pensar que, oye, hay una razón. Una expresión que ya compartió hace un año en respuesta a un vídeo de la gata de Schrödinger, quien afirmó en la portada de su vídeo que la monogamia se encontraba entre las mayores mentiras de la humanidad. Pero entonces, ¿quién tiene razón? ¿De verdad somos monógamos por naturaleza? ¿Consejo de una pareja monogámica feliz? Monogamia o bala. Monogamia pleno. Nada. ¿Para dijiste monogamia o bala? Y poniéndole la guinda al pastel, ¿qué implicaciones tiene todo esto para explicar los orígenes evolutivos de nuestras habilidades musicales? Pues quédate, que lo veremos. Bienvenido a Biomusicology. Plantearse cuál es el origen evolutivo de una determinada actividad humana es una tarea mucho más complicada de lo que puede parecer a simple vista, y en no pocas ocasiones la respuesta puede ser imposible de conocer. Es un trabajo que, a pesar de requerir tener conocimientos sobre biología, en no pocas ocasiones requiere tenerlos también sobre antropología, arqueología, historia, psicología e incluso de ingeniería, matemáticas y ciencias de datos, ya que las necesitas para poder desarrollar modelos y simulaciones informáticas que nos ayuden a validar entre diferentes hipótesis posibles. Eso fue lo que hicimos en anteriores vídeos de este canal, donde programamos una simulación informática paso a paso desde cero, mostrando cómo evoluciona una población de mariposas en función de características de su entorno. A todo esto, habría que sumarle la mayor parte de las críticas despiadadas de todos nuestros colegas de la academia que se dedican a las ciencias sociales y tienden a considerar hacerse este tipo de preguntas, como el de los orígenes de la monogamia, como reduccionista e inútil. A un lado, promotora de la degeneración. Bueno, yo continúo por mi parte encontrando muy estimulantes y enriquecedoras las especulaciones y debates a las que este tipo de preguntas nos llevan. ¿Es la monogamia un producto cultural, fruto del cristianismo occidental? ¿O existen razones para pensar que existen predisposiciones biológicas humanas que nos lleven a ella? Lo importante aquí es considerar las diferentes hipótesis a la luz de los conocimientos que tenemos hasta el momento, siempre, eso sí, tratando de evitar el sesgo de, por un lado, caer en reduccionismos simplistas que tratan de buscarle un origen evolutivo, genético o biológico a cualquier cosa. Éramos peces, ¿vale? Que nadábamos en el agua. Y una pareja de peces tuvieron un bebé subnormal. Como, por otro lado, cerrarse en banda y ni siquiera plantearse hasta qué punto puede haber un origen evolutivo detrás de muchos de nuestros instintos. Empecemos por plantearnos cuáles son los motivos por los que Mario sospecha en un primer momento que puede existir un origen evolutivo detrás de la monogamia en el ser humano. El primer punto es que ha habido monogamia en casi todas las épocas de la historia. Vaya, eres un genio, ¿eh? No te escapa una. Ya sé que es obvio, pero no deja de ser un argumento. Es cierto que a día de hoy, por ejemplo, hay más sociedades polígamas que monógamas, aunque haya menos personas polígamas que monógamas, pero yo eso lo achaco a otros factores, la verdad. Mario afirma que encuentra sospechoso que haya habido monogamia en casi todas las épocas de la historia. Sí, pero también ha habido otros sistemas, ¿no? ¿Qué tiene de especial la monogamia respecto a otro tipo de sistemas que también encontramos en las diferentes culturas humanas? De hecho, el propio Mario lo reconoce. Es cierto que a día de hoy, por ejemplo, hay más sociedades polígamas que monógamas. Y es que si vamos a la base de datos del Ethnographic Atlas de Deep Place, encontramos que en un análisis de 1257 culturas tradicionales, tan solo el 15% parecen practicar la monogamia. ¿Y cómo explica Mario esta aparente contradicción? Pues lamentablemente no lo hace. Dice que eso lo achaca a otros factores, pero no dice cuáles. Así que vamos a intentar hilar un poco más fino y a intentar deducirlos. Y es que si nos fijamos de nuevo en el Ethnographic Atlas, aparece que la gran mayoría de sociedades humanas que existen en el mundo practican algún tipo de poliginia. ¿Y qué es la poliginia? Pues, en rasgos básicos, que un hombre pueda tener varias esposas. Dentro de la poliginia podemos encontrar distintos tipos. Las sociedades poligínicas sorolales son aquellas en las que las esposas del marido son hermanas entre ellas, como parecía ser el caso de muchas sociedades indígenas de Norteamérica. Fijaos que también aparecen, aunque son mucho más raras, pero existen sociedades donde la poliandría está permitida. Es decir, que una mujer
pueda tener más de un marido, como parece haber sido reportado para algunas sociedades tibetanas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues Mario comenta con razón que a pesar de existir hoy día más sociedades polígamas que monógamas, existen más personas monógamas que polígamas en el mundo. Y es que aunque la mayor parte de sociedades permitan la poliginia, los datos que extraemos de ellas es que la mayor parte de matrimonios en estas sociedades son monógamos. De todas maneras, habría que explicar por qué, a pesar de ello, la poliginia parece seguir encontrándose tan extendida en el ser humano. Esos otros factores que Mario propone para explicarla entiendo que podrían ser achacados a factores culturales, materiales o económicos. Pero siendo justos, lo mismo se podría decir de la monogamia. Se podría decir que lo natural realmente fuese esa poliginia que encontramos tan extendida y que la monogamia tenga más que ver con factores materiales o culturales. Y es que si hacemos un poco de aritmética, suponiendo que en una sociedad que permite la poliginia hay 50% de mujeres y 50% de hombres, y algunos de esos hombres acaparan más mujeres para ellos, a muchos otros no les va a quedar más remedio que o conformarse con solo una o ninguna. La monogamia, por lo tanto, no se convierte en una decisión, sino más el producto de una limitación. Comentaba Mario en The Wild Project, en contra de esta idea que acabo de proponer, que es poco probable que la poliginia sea natural en el ser humano debido a que no nos parecemos tanto a los gorilas, quienes sí son poligínicos. No tenemos, por ejemplo, un dimorfismo sexual tan fuerte. Es decir, los machos humanos no tendemos a tener diferencias de tamaño tan grandes en comparación con las hembras de nuestra especie, aunque la comparativa que más le interesa a Mario, con razón, es que los humanos tendemos a mostrar un tamaño mucho más grande del nepe. ¿Espera qué? Así como de los testículos en comparación al de los gorilas. Los gorilas, 160 kilos de peso. Dos bestias. 30 gramos de peso testicular. ¿Qué? Y de pene, 3 centímetros de longitud. ¿Y por qué el tamaño del nepe en los humanos nos da pistas acerca del hecho de que, a pesar de que la poliginia se encuentre tan extendida en la humanidad, no pudo ser la opción por defecto de los humanos? Pues te invito que vayas a ver no ya la entrevista de Mario en The Wild Project, sino también a los geniales vídeos que él mismo ya ha dedicado a este tema. Pero en muy resumidas cuentas tiene que ver con lo que se conoce como competencia espermática. Y en un harén poligínico como en los gorilas, en donde un macho agresivo controla que otros machos no copulen con sus hembras, no hay necesidad de competencia espermática. Pero ojo, en una monogamia estricta tampoco deberíamos encontrar competencia espermática, lo que en un principio debería apuntar más a una poligamia promiscua como la de los chimpancés o bonobos, que no a la monogamia. Y es que, si nos fijamos, el dimorfismo sexual que muestran nuestros antepasados Australopithecus efectivamente es mucho menor que el que encontramos en los gorilas, pero continúa siendo mayor que el que encontramos en chimpancés, lo que nos podría llevar a pensar que existía una competencia entre machos mucho más grande, como una especie de punto intermedio. Sin embargo, hay también algo interesante que encontramos en nuestros antepasados Australopithecus, que es un tamaño de los caninos más pequeño que aquellos que encontramos en otras especies de primates no humanos. El tamaño de los caninos tiende a estar correlacionado con niveles más altos de agresión entre los machos de la especie. Así que, paradójicamente, a pesar de los Australopithecus mostrar unos niveles de dimorfismo sexual mayor que el de los chimpancés, podrían indicar que se estuviesen empezando a darse los primeros pasos hacia unas sociedades con mayor cooperación social y menos competencia directa entre machos. Y es que, efectivamente, el dimorfismo entre las especies Homo posteriores fue mostrando paulatinamente una reducción muy grande hasta llegar a los humanos. Todo esto, como vimos en vídeos anteriores, podría indicar que efectivamente pudimos estar transicionando a una sociedad monógama. ¿Y por qué particularmente monógama? Pues esto dice Mario como el siguiente punto de su argumentación. Otro factor es que las crías humanas son totalmente inútiles los primeros años de vida. Yo diría que incluso son bastante dependientes hasta, pongamos, los 10 años, ¿no? Por poner una fecha. Y claro, ¿qué pasa? Que una mujer puede tener hijos aproximadamente cada año y medio, 2 años. Si hacemos cuentas, esto lo que nos puede decir es que una madre podría tener quizá 5 hijos a la vez. Claro, si tiene 5 hijos y no tuviera un macho que estuviera ayudándole con la cría,
que una hembra cuidara a 5 crías es muy complicado. No estamos hablando tampoco de hoy en día, estamos hablando de un entorno natural en el que se crea la monogamia. Sin embargo, si tiene un macho que le ayuda a criar a esas 5 crías, que además, por todo el tiempo que requiere criarlas, digamos que tienen un valor muy alto, va a ser mucho mayor la eficacia reproductiva y van a ser mucho menor las pérdidas que haya de crías, ¿no? De hijos. Sin embargo, con la poligamia yo creo que la eficacia reproductiva sería mucho menor en los humanos. Y es que, efectivamente, los bebés humanos nacen inútiles debido a una de las características más importantes que más han influido en lo que somos, el bipedalismo. Y es que cuando nuestros antepasados comenzaron a caminar erguidos, la pelvis tuvo que remodelarse, lo que implicó una estrechez del canal del parto. Solución: el bebé nace prematuro y su cerebro debe desarrollarse no dentro, sino fuera del útero. De ahí nacen las hipótesis de que los machos humanos tuvieron que empezar a cooperar en la crianza de los bebés para que estos sobrevivieran, dando paso a una estructura monógama en el ser humano. Considero que ese es el punto más fuerte de las hipótesis que defienden el surgimiento de la monogamia. Algunas de las críticas que se le pueden hacer es: ¿y por qué el macho tuvo que ser el que cuida a los bebés? De que la sociedad está hecha para que una mujer sola no pueda encargarse de la crianza de los hijos. Vamos a ver, aparte de los casos claros de madres solteras que han sacado a sus hijos adelante perfectamente, ¿cuántos padres ausentes no hay en las relaciones convencionales que no hacen ni un huevo frito? Yo lo dejo ahí, voy a mantener mi objetividad. ¿Por qué no pudo ser la abuela? ¿O los hermanos? ¿O por qué no el resto de las hembras del grupo? La razón principal estribaría en que el padre tiene mucho más interés genético que la abuela o los hermanos. Y es que el padre tiene un 50% de coeficiente de parentesco con el bebé. Esto es, un 50% de probabilidad de que uno de sus genes se encuentre en el bebé. Mientras que tanto la abuela como los tíos maternos tienen tan solo un 25%. Por lo tanto, efectivamente, como menciona Mario, tendría sentido que fuera el padre quien se encargase por interés evolutivo de los costes de la crianza de su hijo. Punto para la monogamia. Espera, porque vale, sí, el padre tendría más interés en que el hijo sobreviviera, que no los tíos de la madre, por ejemplo. Pero solamente si tiene la certeza de que el hijo es suyo, porque ¿qué ocurriría en un entorno muy promiscuo en el que la mujer ha podido tener relación con varios hombres y ninguno de ellos está del todo seguro de quién es el hijo? Pues que aquí, al menos, los tíos maternos, al igual que la madre, sí que tendrían la certeza de que algunos de sus genes se encuentran en el hijo. Si esto fuera así, en aquellas sociedades donde las mujeres tienen más libertad sexual, deberíamos encontrar un rol mucho más importante de los tíos maternos en la crianza que no del padre biológico. ¿Y qué pensáis? Pues quédate, porque te voy a explicar unas cuantas historias que te van a volar la cabeza. Para empezar, la respuesta parece ser que sí. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el caso de la sociedad himalaya Na, descrita por el antropólogo chino Kai Hua. En esta sociedad encontramos algunos patrones culturales similares a otras sociedades matrilineales. En la sociedad Na no existe la institución del matrimonio y a absolutamente nadie le importa saber quién es el padre biológico, ya que los hijos son cuidados por la madre y los hermanos de esta. No solamente eso, sino que además, culturalmente, tienden a pensar que los hombres realmente no son necesarios para hacer bebés. O sea, sí, entienden que el hombre es necesario, pero para aportar como el agua que haría crecer una semilla. La semilla está ya en el cuerpo de la madre y el hombre lo único que hace es regarla para que crezca. Pero ya está. Chao y adiós muy buenas. Pero es que esto tampoco es nuevo. En clásicos libros de antropología como Los Argonautas del Pacífico Occidental de Bronislaw Malinowski aparece descrita la sociedad trobriandesa de manera similar. Una sociedad promiscua donde la mujer tiene libertad para tener relaciones sexuales con varios hombres y donde el tío materno juega un rol vital en el cuidado de los hijos. Una diferencia crucial de los trobriandeses que describió Malinowski con los Na del Himalaya es que aquí sí que existe la institución del matrimonio. Y después de una juventud promiscua, finalmente la mujer decide y escoge marido. Una vez casada, el tío materno tiene la obligación de hacerle un pago mensual al marido. A pesar de ello, al igual que los Na, los trobriandeses no consideran que el marido tenga nada que ver a nivel genético
con los niños. Sin embargo, a los trobriandeses tampoco les gustaba tanto la excesiva promiscuidad de su cultura. En un divertido capítulo explica Malinowski cómo, cuando recibían visitas de miembros de algún otro clan en la aldea, era tradición que las mujeres de la aldea anfitriona les ofreciesen favores sexuales a los invitados. ¿Espera qué? Como quien te ofrece algo de comer o de beber cuando visita tu casa. Malinowski escuchó cómo los anfitriones les contaban a sus invitados que la administración colonial acababa de aprobar una ley que estaba castigando duramente ese tipo de relaciones sexuales, algo que Malinowski sabía era completamente falso, pero hacía que los invitados rehuyeran e ignoraran a las mujeres jóvenes de la aldea cuando éstas se les ofrecían sexualmente. Existe, eso sí, una ley que aprobó la administración colonial que, tal y como denunció el propio Malinowski, estaba seriamente afectando al modo de vida de los trobriandeses. Y es que en la sociedad trobriandesa, el jefe del clan es el único que tiene permitido tener más de una esposa. ¿Y recordáis lo que dijimos, que el tío materno está obligado a hacerle un pago periódico al marido? Pues si tienes no una, sino 5 esposas, recibes mucho más pagos que el resto de hombres del clan, haciendo que seas mucho más rico. Sin embargo, el jefe del clan, para ser visto positivamente por el resto de miembros, no se queda con el dinero. Malinowski relata cómo el jefe del clan realiza una función similar a la de un estado que recauda impuestos para después utilizar toda esa riqueza acumulada para organizar celebraciones o eventos culturales que son necesarios para mantener viva la vida en la comunidad. Malinowski denunció cómo la administración colonial australiana, en un acto de mojigatería, habían prohibido la poligamia en la región, haciendo que en muchas aldeas donde esta norma se había acabado llevando a cabo, la figura de un jefe que acumulaba capital había perdido todo sentido, haciendo que la vida cultural de esas sociedades decayese rápidamente. Pero ahora sí que sí, regresando al punto acerca de la monogamia en el ser humano. Estos ejemplos los he puesto únicamente para mostrar lo variadas y complejas que pueden llegar a ser las sociedades humanas. Cuando hablamos acerca de si somos monógamos o polígamos por naturaleza, estamos implícitamente asumiendo que venimos de un tipo de estructura social originaria, la de verdad, y que luego la cultura, el entorno o la economía pudo haber ido construyendo encima de ella, como de alguna manera también imponiendo o apaciguando esos instintos que son en realidad los verdaderos. En mi humilde opinión, no concuerdo demasiado con esa visión. Si bien creo que es bastante probable que vengamos originariamente de una estructura social promiscua, quizás similar, pero con matices a los que encontramos hoy en chimpancés o bonobos, de ahí el tamaño de nuestro nepe, creo también que el bipedalismo y el nacimiento prematuro de los bebés humanos impulsó a que surgiesen importantes cambios culturales y genéticos que llevaron a la creación de sociedades que adoptaran la monogamia como estrategia de supervivencia, al igual que muchas de las que encontramos hoy en día. Sin embargo, tengo la intuición de que también podrían haber surgido sociedades similares a las de los Na del Himalaya, por ejemplo, o incluso cierto tipo de poliandría, como en los Inuit o en los Bari de Venezuela, donde en ambos existe la figura institucionalizada del segundo padre. Decir que somos monógamos por naturaleza para asegurar la supervivencia de las crías excluye otro tipo de soluciones como las anteriormente mencionadas, que también sonarían lógicas a nivel evolutivo, pero que garantizarían la supervivencia de unos genes polígamos en vez de monógamos. Quizás, si viviésemos en una sociedad polígama como la de los Na, tenderíamos, por sesgo, a preferir un tipo de hipótesis sobre otra. También el hecho de que una estructura sea más común que otra en el mundo, en mi opinión, no ayuda, ya que una cultura se puede imponer sobre otra por muchos motivos. No ya solo por guerra, sino también por condiciones y cambios materiales. Por poner solo un ejemplo, se piensa que las fuertes hambrunas sufridas por la población guanche de las Islas Canarias entre el 1400 y el 1500 llevó a un cambio cultural que les hizo adoptar la poliandría
como estrategia de supervivencia. Lo que intento decir es que las difíciles condiciones por las que pasaron nuestros antepasados para asegurar el cuidado de los hijos bien fue el origen de estructuras sociales y familiares mucho más complejas que requerían de gran adaptación a los cambios que podía estar sufriendo el medio, predisponiéndonos más a cierta flexibilidad cognitiva social que no nos hiciese ser ni monógamos ni polígamos por naturaleza. Una flexibilidad cognitiva que habría surgido como el fruto de una continua coevolución entre genes y cultura en el ser humano, de la que hablaremos mucho en próximos capítulos y tuvo seguramente un peso mucho más determinante en nosotros que no el debate de naturaleza versus cultura. Somos un producto de la interacción que ha existido entre las fuerzas de la evolución y las de la cultura. Y ahora sí que sí, para finalizar, ¿en qué influye todo esto en nuestras teorías acerca del origen de la música? Para los que vayáis un poco perdidos, en el vídeo anterior de este canal discutimos la posibilidad de que la monogamia en el ser humano hubiese estado detrás de nuestras habilidades musicales. Y es que, casualmente, las únicas especies de primates que parecen hacer algo parecido a música son precisamente aquellas monógamas como los gibones. Para empezar, debemos empezar a notar ciertas diferencias aquí. Y es que, aun asumiendo que la monogamia fuese ampliamente generalizada en nuestros antepasados, el tamaño típico de grupo que encontramos en los gibones, conformada por una pequeña unidad familiar de 5 o 10 miembros como máximo, se aleja mucho de los tamaños de grupo que encontramos en especies Homo pasadas que podían llegar a estar conformadas por grupos de hasta 50 o 150 individuos. Estas diferencias sugieren, a mi parecer, que podría resultar complicado extrapolar algunas de las funciones que el canto tiene en esas especies monógamas con aquellas humanas, las cuales, aún presuntamente practicando la monogamia, conviven en estructuras sociales mucho más diferentes a la de las primeras. Sin embargo, ese para mí no es el principal problema. Como vimos en anteriores vídeos de este canal, la música parece encontrarse estrechamente ligada a nuestras capacidades imitativas. Particularmente el aprendizaje vocal. Sin embargo, los gibones, al igual que pasa con la mayor parte de primates, parecen traer sus llamadas o cantos de fábrica. Los puedes aislar socialmente, que acabarán realizando el mismo tipo de sonidos o cantos que harían en un entorno sin socialización. Y, por mucho que les intentes enseñar a decir hola, no lo conseguirás. Sin embargo, es relativamente fácil enseñar a un loro o a un humano a decir hola. Esta falta de capacidades de aprendizaje vocal parece encontrarse detrás de la razón por la que se les da tan mal algunas habilidades musicales que para los humanos son triviales, como, por ejemplo, llevar el compás. Y si quieres saber por qué el ser humano parece ser el producto del matrimonio monógamo, por supuesto, entre un chimpancé y un loro, te invito a que te pases por aquel vídeo del canal, donde te lo explico todo. En conclusión, nuestro viaje no termina aquí, y tendremos que profundizar también en los posibles orígenes de nuestras habilidades imitativas y qué potencial relación tuvo todo esto con la aparición del lenguaje humano. Pero eso lo veremos en siguientes vídeos. Muchas gracias por escuchar. Y sabes que si te interesa mi contenido, me ayuda demasiado que le des me gusta y te suscribas. Lo que para ti es un gesto tonto que no significa mucho, para mí lo significa todo. Un saludo y hasta la próxima.